Dios bendiga. Hebreos 11, el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, oigan esto, de los deleites temporales del pecado. Voy a leer el versículo de nuevo porque es la clave, el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Oremos. Dios, te damos gracias por ser fiel con nosotros, por enseñarnos tu palabra, por levantarnos cuando necesitamos tu ayuda, cuando necesitamos que nos animes. Y te pido, Señor, que nos enseñes tu palabra para que subamos de nivel en el nombre de Jesús. Amén. Pablo aquí estamos en una posición de ver alguna escritura. Y dije Pablo porque voy a hablar de un personaje que de ahí saca su nombre, de un personaje que se llama Pavlov. Pero Pablo y otros, hay una discusión acerca de quién escribió Hebreos. Pero Hebreos 11 es esa caleidoscopio de escrituras que hablan de las grandezas del Señor a diferentes personas. Con Moisés se nos da una frase acerca de cómo Dios lo libró de la muerte en el río, acerca de cómo Dios lo escogió y cómo rehusó la casa de Faraón. Pero hay una frase ahí que quiero que nos centremos un poco, que escogió identificarse con el sufrimiento del pueblo de Israel en vez de gozar de los beneficios temporales del pecado. Óiganlo de nuevo. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Acuérdense de esa frase. Ahora quiero meterme con Pavlov. Pavlov es alguien no de la Biblia, pero de este lado. Es un ruso, un científico. Era un fisiologista, no un psicólogo, un fisiologista. Y accidentalmente descubrió algo que lo hizo muy famoso. Estaba alimentando a unos perros y estaba haciendo estudios. Sus estudios eran estudios acerca de la saliva, cómo salivaban los perros. Pero hizo un descubrimiento psicológico que ha impactado la comunidad científica desde ese tiempo. Que cuando le iba a dar de comer a los perros que él estaba estudiando, que comenzaban a salivar antes de ver la comida, que comenzaban a salivar en su boca en preparación porque identificaban la comida con algún sonido. El paso del que les venía a dar de comer, los pasos de ellos. El sonido de una campana. Llevó el estudio a tal punto que los perros comenzaron a desarrollar úlceras de esta manera. Si él le sonaba una campana, y estoy usando algo para pasar rápido por la lección, nomás para enseñarla. Si él les usaba una campana para darles de comer, los perros identificaban la campana con la comida. Y cada que la oían, él que les estaba estudiando la saliva, se daba cuenta que cada que oían la campana o oían los pasos de que le daba de comer, comenzaban a salivar porque lo identificaban con la comida. Pavlov. Y él dijo asociación. Una cosa interesante es que aunque la campana o los pasos no tienen nada que ver con comida, cuando lo asocias con la comida te hace producir algo de anticipación que te hace salivar. Él entonces cruelmente en su estudio casi volvió locos a estos perros.
Porque después de haberlos condicionado a que la campana representaba la comida, comenzó a tocar la campana y no les daba de comer. Y los perros salivaban y los jugos gástricos se les movían y no les daba de comer. Y la siguiente vez les sonaba la campana y les daba de comer. De tal manera que los perros comenzaron a desarrollar hasta úlceras, de acuerdo al estudio. Porque tenía una asociación tan fuerte con la campana que la campana los hacía pensar en comida. Y su cuerpo reaccionaba. Él también hizo un hincapié en que no era algo que ellos mismos, era una reflexión del animal, que el animal hacía algo instintivamente, que no era algo que estaba haciendo con su mente, sino con su instinto. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante saber que hay un condicionamiento en la forma en que los seres reaccionamos. En la Biblia hay cosas de esta manera. El pecado, por ejemplo, tiene deleites. El hombre que tiene una relación ilícita tiene un deleite. Las drogas tienen un deleite temporal. Las amistades y la cerveza y las alegrías, las relaciones tienen un deleite temporal. Satanás es el Pavlov de este mundo. Y te suena la campana. La campana es el pecado. Que cada que oyes el campanazo del pecado, tu cuerpo, tu mente, tu ser reacciona y está condicionado a un cierto deleite. El viernes llega y hay una anticipación en aquellos que toman, porque desde el viernes que salen de trabajar hasta el lunes que regresen, esa es su mentalidad. El sábado andan los jóvenes un poco extraños porque esa tarde va a haber una gran fiesta y estar emocionados porque eso es lo que pasa los sábados. Y el condicionamiento les dice, voy a estar alegre, voy a estar con mis amigos, la música, las luces, las cosas, y hay un salivamiento en ellos. Y lo identifica el ser humano con el campanazo, el pecado. Hay deleite temporal, dice la escritura en hebreo, en el pecado. Y en ese condicionamiento de Satanás de presentar y el mundo de traer y de llevar, el mundo ha creado una industria entera acerca de eso. Usted puede ver las noticias y estar viendo algo que no tiene nada que ver con nada y de repente un anuncio comercial, y en el anuncio comercial salen un montón de gente saludable, alegre, con una cerveza en la mano y hablando de cómo iban a estar contentos y riéndose y todo eso, y el campanazo está ahí de que eso es lo que la cerveza representa. La alegría de los amigos, la salud de la piel de aquellos que están caminando, la amistad que tienes con esos, eso es el campanazo. La asociación de tu mente es que el pecado tiene deleite, y la Biblia dice que sí tiene, en el pasaje que les leí. El Pavlov de este mundo entonces te suena la campana. En cuanto a la mentira, en cuanto al orgullo, en cuanto a andar haciendo cosas que no debe de hacer, en cuanto al chisme, en cuanto todo tiene su gozo, su forma, su alegría. Y le suena la campana. ¿Cuántos están en la iglesia y oyen el campanazo en la calle y quisieran estar allá? Como Lot sentado bajo la tutela del padre de la fe llamado Abraham, pero añorando el campanazo de Sodoma, que se le hacía mejor. Pero la clave es otra, porque la clave de ahí es que dice que Moisés rehusó los deleites temporales del pecado. Son temporales, hermanos, hermanas. Óiganlo. Es temporal. Cuando yo estaba creciendo, mi abuelita tenía gallinas.
Y todos los días les daba de comer a los que son de lugares rurales, aunque ahora se creen que son de hamburguesa. Acuérdense de esto, que les daban de comer a los animales. En mi tierra les hacen ruido. Y mi abuelita se salía, o mi abuelito, cualquiera de los dos, y comenzaban a hacer ruido. Y esas gallinas estaban en el monte, en lugares, en allá donde quiera que estuvieran fuerte, y de repente era como que venían todas juntas corriendo porque habían oído ese ruido y sabían que ese era el ruido que se hacía para que ellas les dieran el maíz o lo que les iban a dar de comer ese día. Venían corriendo a toda velocidad porque era hora de comer. Y mi abuelito tiraba. Y las gallinas llegaban todos los días porque asociaban el sonido con la comida, que era una buena asociación. Hasta el día que mis abuelitos decían, nos vamos a comer una gallina. Iba a ser aquella que anda allá. Yo de chiquito observando. Y lo que hacían era... Y las gallinas venían corriendo. Y esa gallina venía corriendo porque en su mente asociaba ese sonido con la comida. No sabía que el deleite temporal de esa comida se estaba acabando. Que se ponían el grano en la mano y como la gallina lo asociaba nada más con la comida, venía a comer de esa mano y la agarraban, la mataban y se la comían. Cruel, yo sé, pero eso es el condicionamiento. Y si quiero encontrar un ejemplo de un campanazo de Pavlov, es que así como mi abuelita llamaba a los animales y te llama a las fiestas y te llama a las drogas y te llama a las relaciones ilícitas y te llama a los noviazgos fuera de la voluntad de Dios y te llama a las locuras y te llama a andar de arriba para abajo en cosas y que sigues comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo y sientes que siempre está asociado con una alegría y con algo bueno, no te das cuenta que Pavlov te está nada más condicionando porque son temporales. Moisés oyó al Pavlov de este mundo haciendo y dijo, eso es temporal, lo rehúso, prefiero identificarme con el pueblo de Dios, identificarme con la grandeza de Dios, identificarme con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque parezca duro en este momento, porque sé que los deleites del pecado son temporales. Puede durar un poquito, como 5 minutos, o puede durar un montón, pero tarde o temprano ese deleite se te vuelve en cosa terrible, porque el Pavlov de este mundo, Satanás, te está poniendo algo en la mano y te acercas a ese lugar y lo único que recibes es muerte, porque la paga del pecado es muerte, no deleite. No solamente la muerte física y la muerte eterna, pero la muerte de la relación con tu familia, porque en tus borracheras los has abandonado. La muerte de tu relación con tus hijos que tienen miedo por la forma en la que estás viviendo. La muerte del dolor de esa persona que amas porque has hecho algo en contra de esa persona que ha herido a esa persona terriblemente. La muerte de la iglesia que es destruida porque hiciste algo en esa iglesia. Levantaste un falso, hiciste algo que en el momento parecía bueno. La muerte del intelectualismo o de tu propio pensamiento cuando ves en redes sociales y te estás inmiscuyendo en cosas que no debes inmiscuirte. La muerte de tu relación con Dios porque la pornografía te está arrastrando para otro lado. Hay deleite en el pecado, pero es temporal. Es un acondicionamiento de tu mente y de tu alma para pensar que siempre que vas a encontrar deleite, hasta que te das cuenta que en vez de tú ir a comer, tú eres la cena. Tú vas a ser sacrificado en el altar de los deleites y te vas a encontrar con la ira de Jehová. Moisés en esa frasecita dice, por la fe, es la fe la que te hace rehusar los deleites temporales del pecado. Yo oro, varón, mujer de Dios, oro, juventud que ama al Señor, oro, para que como Lot no te confundas en pensar que Sodoma y Gomorra tienen deleites. Lo único que vas a perder es tu tiempo y puedes perder mucho más que eso. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dijo Salomón.
Antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dale a Dios tu fuerza y tu juventud y rechaza los deleites temporales. Camina en la presencia de Dios, varón y mujer de Dios, y no dejes que te tiemblen las rodillas. Porque si te sientas en la presencia del Señor como Lot, no estés añorando lo que está fuera de ese lugar donde Dios te tiene. Construye una casa para el Señor en tu corazón y Él te construirá una casa, una morada eterna en los cielos. Una de las frases más poderosas que yo he leído en las Escrituras está en este pasaje. Que rehusó los deleites temporales del pecado. Pavlov va a hacer que te salgan úlceras en tu alma. Porque a veces te va a sonar el campanazo y tú vas a creer inmediatamente que un deleite viene. Y te das cuenta de que hay traición, hay envidia, hay golpe, hay contienda. Sin Dios nada es bueno. Doblégate en la presencia del Señor. Condiciona tu alma a identificar tu gozo con el Señor. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es otra cosa. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gózate en el Señor y de nuevo te gozo. Gózate en los cultos, varón y mujer de Dios. Gózate en las escrituras en las mañanas y en la oración en las noches. Gózate en las pláticas con gente que ama al Señor. Gózate con relaciones con jóvenes que están a un nivel donde te pueden empujar a la presencia del Señor. Rechaza, aunque en este momento pueda verse algo duro. Cuando Él se identificó con el pueblo de Dios, el pueblo estaba oprimido, golpeado, abandonado. Y le sonaban la trompeta, le sonaban el campanazo, le sonaban los pasos. Y había vivido 40 años en la casa de Faraón. Sabía cómo vivir bien, pero rehusó ese tipo de vida para poder recibir la gloria de su Dios. Moisés fue un gran hombre de Dios. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a no escuchar el campanazo del pecado, identificándolo con algo bueno, porque últimamente Satanás anda buscando cómo destruirte, cómo robarte, cómo hacerte menos, cómo llevarte hasta el polvo. Es Dios el único que te construye. Dios te bendiga.